En este vídeo voy a contarte cómo de importantes son las miradas a la hora de diseñar tanto un espacio físico como un espacio digital y qué papel podrían jugar los videojuegos en todo esto. Desde la llegada de Internet hace décadas, nos organizamos, nos relacionamos y habitamos tanto un espacio físico como un espacio digital. Pero, ¿quiénes están detrás de estos diseños? ¿Quiénes le están dando forma al mundo que habitamos? Cuando caminamos por la calle o navegamos por Internet, en cada acción que hacemos hay una persona o un grupo de personas que han pensado cómo tiene que ser ese ladrillo, cómo tiene que ser esa farola o dónde tiene que estar situado ese árbol. Pero es que también han pensado cómo tiene que ser ese icono, a dónde tiene que redirigirnos ese link o cómo es la información que nos llega. Entonces, tanto el espacio físico como el espacio digital están prediseñados y hay ciertas dinámicas que se replican exactamente igual en ambos mundos. Porque la mirada a la hora de diseñar importa, y además importa muchísimo. Y voy a intentar explicarlo. Este de aquí es Robert Moses. Y esta de aquí es Jane Jacobs. Robert Moses era un funcionario público que tuvo la responsabilidad directa de construir la ciudad de Nueva York para su entrada en el siglo XX. Se le escuchaba decir frases como esta: cuando actúas en una metrópoli sobreedificada, tienes que abrirte camino con un hacha de carnicero. O otras como esta: las ciudades están creadas para y por el tráfico. En sus decisiones se primaba la carretera y el automóvil por encima del uso del transporte público, y muchos arquitectos, urbanistas e ingenieros de la época se basaron en sus ideas para replicarlas en sus territorios locales. Pero afortunadamente en esa época se dieron cita a otras voces, otras formas de reflexionar y mirar hacia una misma ciudad, la ciudad de Nueva York. Este es el caso de Jane Jacobs, escritora y periodista de profesión, pero también teórica del urbanismo, activista sociopolítica y vecina de la ciudad. A ella se le escuchaban estas otras frases: las ciudades tienen la capacidad de proporcionar algo para todo el mundo, solo porque y solo cuando se crean para todo el mundo. Fue abiertamente en contra a las opiniones e ideas de Robert Moses y defendió uno de los argumentos que en la actualidad son más transgresores: la defensa de la vida cotidiana para el diseño urbano. ¿Ha quedado claro cuando digo que las miradas a la hora de diseñar importan? Y al igual que sucede con los urbanistas, la labor de los programadores va más allá. Why are you so distrustful of droids? It tried to kill him. It was programmed to do so. Droids are not good or bad. They are neutral reflections of those who imprint them. Si es la primera vez que escuchas hablar de estas ideas en la programación, te recomiendo que visualices esta charla TED de Cassie O'Neill, donde explica perfectamente y de una forma didáctica esto que te estoy comentando. I'm in charge. My opinion matters. That's the first rule of algorithms. Algorithms are opinions embedded in code. It's really different from what you think most people think of algorithms. They think algorithms are objective and true and scientific. That's a marketing trick. It's also a marketing trick to intimidate you with algorithms, to make you trust and fear algorithms because you trust and fear mathematics. A lot can go wrong when we put blind faith in big data. Y estos programadores también diseñan videojuegos. María Mores comparte algunas reflexiones en esta entrevista. Tenemos menos personajes femeninos, pero por otra parte tenemos que fijarnos en qué calidad tienen estos personajes femeninos. Un juego tan conocido como Metroid, acabas el juego con tu protagonista, con Samus, con más o menos ropa, dependiendo de la habilidad con la que te has pasado el videojuego, ¿no? Se habla poco de la violencia de género que hay dentro de esos videojuegos, y pese a que hemos ido mejorando muchísimo, todavía tenemos videojuegos donde la mecánica principal de ese videojuego es violar, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de qué está pasando, ponerlo en el punto de mira y ir hacia mejor. Es cierto que en el caso de los videojuegos un alto porcentaje en la actualidad está dedicado a reproducir algún tipo de violencia, pero su característica fundamental, la interactividad, nos permite explorar otras posibilidades. Entonces, ¿podemos las urbanistas y programadoras, a través de los diseños que hacemos, promover conductas racistas, machistas u homófobas, entre otras formas de opresión y violencia? Parece estar claro que sí. De hecho, esto, aunque suene incómodo, ya está sucediendo, y es aquí precisamente donde está el reto. Y es por lo que muchas profesionales abogan por dos cuestiones fundamentales. La primera, porque deberíamos contar con un código deontológico o un juramento hipocrático, como ya sucede en otras muchas profesiones, precisamente para controlar los límites éticos de los diseños que hacemos.
Y la segunda porque es muy importante empezar a meter estas reflexiones y cuestiones éticas en la formación de las futuras profesionales que van a diseñar estos espacios físicos y estos espacios digitales. Básicamente porque nuestras profesiones inciden directamente en la vida de las personas. Pero también podemos pensar en positivo y afirmar que tanto las urbanistas como las programadoras podemos hacer diseños que contribuyan a mejorar la sociedad en la que vivimos. Y aquí entramos en dos datos que me parecen absolutamente fundamentales para entender el fenómeno que estamos viviendo en la actualidad. El primero tiene que ver con los videojuegos. El 40% de la población mundial, es decir, 3.000 millones de personas, juega a videojuegos a diario. Y el segundo tiene que ver con la ciudad. El 55,7% de las personas vivimos actualmente en ciudades. Además, se estima que este porcentaje va a crecer hasta el 70% para el año 2030. Entonces, por un lado, entender el poder que tienen y que nos otorgan los videojuegos para, por ejemplo, incentivar nuestra creatividad, mejorar nuestra motivación o ayudarnos a comprometernos de una forma diferente ante retos que anteriormente nos eran difíciles de alcanzar. Además, los videojuegos son capaces de unir en el mismo espacio, tiempo y lugar todas las diversidades de las personas. Porque da igual quién seas, cómo seas o de dónde vengas, lo importante es cómo juegas. Y por otro lado, es en las ciudades donde se reproducen muchas desigualdades y también es en las ciudades donde vamos a tener que pelear la batalla por la sostenibilidad de la vida ante los retos actuales, como son el cambio climático y estas desigualdades que comento. Con estas ideas, los videojuegos podrían jugar un papel fundamental hacia esa transición ecosocial tan importante que tenemos por delante como sociedad para poder habitar y construir ciudades y territorios que cuiden. Y esto es precisamente lo que persigue este nuevo tipo de juego, el playmaking. Te lo contamos en el siguiente vídeo.